Y estamos en vivo una vez más directamente del canal de Carlos Mercader, directamente de La Diestra. Súper agradecido por el apoyo que nos dan a todo el contenido que se produce directamente aquí de esta red. A usted le gusta lo que ve, dele like, suscríbase, comente y compártalo. Mire, hay guerra entre Irán e Israel. Una guerra que, si bien es cierto que hay tirantes en toda esa región y hemos visto anteriormente a través del tiempo diferentes ataques, diferentes manifestaciones de esa tirante, la verdad que lo que estamos viendo ahora llama la atención por la manera en que, por primera vez quizás, que anteriormente no se había visto, Irán llegando con bombas a lo que son las ciudades principales de Israel, a Tel Aviv, y a la misma vez Israel con unos ataques súper precisos, básicamente matando a todo el liderato militar y todo el liderato científico de Irán. ¿Qué va a pasar allí? ¿Estados Unidos va a entrar o no va a entrar a esta guerra? ¿Va a posiblemente Irán lograr su objetivo de tener armas nucleares? Yo he traído aquí hoy a un experto en estos temas. Él es un amigo personal, pero aparte de eso, él se graduó, estudió en la Universidad de Georgetown y se graduó sobre estos temas. Él es abogado y tiene ya más de 15 años de experiencia analizando todo lo que tiene que ver con relaciones internacionales. Está especializado en seguridad global, en Europa Oriental, en la antigua Unión Soviética y en Medio Oriente. Tiene su bachillerato, como le dije, en Política Internacional de Georgetown y su Juris Doctor de la Universidad de Pensilvania. Aquí está con nosotros el licenciado Javi Quiñones, a quien le doy la bienvenida. Muchas gracias, Carlos. Gracias a ti, Javi. Mira, Javi, vamos a empezar viendo un video de lo último que acaba de ocurrir recientemente. Nosotros estamos grabando y acaba de salir este video. Esto es un video de la televisión iraní que estaban haciendo una transmisión en vivo y de momento ocurre esto. Miren esto. متجاوز به خاک وطن، صدای متجاوز به صدای حق و حقیقت است. آنچه که ملاحظه کردید، صدایی که شنیدید، فضای غبارآلوده استادیوم Bueno, ahí vieron. Esa es la televisión de Irán, que básicamente en medio de una transmisión en vivo, un ataque israelí. O sea, esto no ha parado. E Israel está atacando puntualmente sitios estratégicos. Correcto. Comenzó matando un montón de liderato, como dije, militar y científico, y ahora está atacando otros puntos muy estratégicos para que el liderato actual del gobierno no pueda revelar quizás o hacer que se revele la población. Cuéntame un poco, Javi, de lo que estás viendo. ¿Dónde estamos ahora mismo con esto? Sí, estamos viendo básicamente una expansión del conflicto entre Israel e Irán. El conflicto inicialmente pues empezó, ¿verdad? Israel estaba atacando básicamente los sitios donde se está desarrollando el programa nuclear de Irán y otros sitios también de índole militar, particularmente donde se están ensamblando misiles y se lanzan misiles. Hemos visto cómo Irán ha respondido atacando pues centros de población civil en Israel, y el gobierno de Israel pues ya había advertido que ellos iban a responder pues ahora atacando más allá de estos sitios de corte militar, que iban a atacar otros aspectos del gobierno de Irán, como por ejemplo los canales de televisión y radio que difunden la propaganda, ¿verdad?, del gobierno de Irán. E igualmente pues tienen otros objetivos gubernamentales, no necesariamente militares, de índole civil, pero eso es básicamente una respuesta de Israel a los ataques de Irán. Así que el conflicto pues se ha ido expandiendo. ¿Dónde comienza este conflicto? Este conflicto empieza en el 1979 con la Revolución Islámica, cuando derrocaron al Shah de Irán, el nuevo régimen islámico que se instaló en Irán. Desde el principio ha sido bien ha tenido una animosidad constante con el Estado de Israel por cuestiones pues religiosas. Ellos ven al Estado de Israel como una entidad que no tiene ninguna legitimidad. De hecho, no le dicen el Estado de Israel, le dicen la entidad sionista. Y ellos desde el principio pues han dicho que uno de sus objetivos es la destrucción de esa entidad. Así que por los últimos 40, 45 años, pues tenemos este conflicto que se ha ido desarrollando. Y lo hemos visto que ha tenido escaladas distintas, pero quizás... Nunca como ahora.
Exacto, nunca habíamos visto este ataque de Israel donde Israel logra, ¿verdad? En ese ataque de hace unos cuantos días, 4 o 5 días, que es súper preciso a identificar dónde es que estaban estos líderes y cómo básicamente lo elimina de un solo ataque que desestabiliza, por lo menos, yo no sé por cuánto tiempo, pero el liderato completo de lo que es el ejército insurgente o especial de Irán y revolucionario, perdóname, el ejército revolucionario de Irán, y a la misma vez el programa de científicos que con lo que tú dices, que están trabajando con la parte nuclear. Entonces, yo lo que pregunto es si esta vez, por haber sido ese ataque de esa manera y posiblemente Irán avanzando en el tema nuclear, esta vez puede ser que el fin sea distinto. Sí, es que también hay que recordar que a través de esa... Irán e Israel han tenido una guerra, no una guerra declarada, pero no puede decir una guerra fría en los últimos 40 años, donde pues ambas partes, ¿verdad? Pues tomaron acciones contra el otro, pero siempre eran más bien de índole pues clandestino. Irán pues fue desarrollando una serie de aliados en la región. Tenía Hezbollah en el norte de Israel, tenía Hamas en Gaza y tenía los Houthis en Yemen. Y básicamente tomaba acciones contra Israel, pero a través de esos aliados, ¿verdad? Era todo bien indirecto. Al haber el conflicto que hubo en Gaza, pues eso pues fue cambiando esa dinámica, porque entonces se fue moviendo hacia un conflicto más directo. Como sabemos, pues Israel básicamente decapitó a Hamas. Hizo lo mismo con Hezbollah. Tiene a los Houthis neutralizados y entonces pues ahora finalmente pues es un conflicto más directo. Ya lo vimos el año pasado cuando Israel tuvo unos ataques más limitados contra una infraestructura en Irán. Irán respondió con unos ataques también de índole más limitado, pero ahora el contexto pues es distinto porque Israel pues finalmente, después de décadas advirtiendo que iba a tener que tomar acción contra el programa nuclear de Irán, pues finalmente se dieron las circunstancias para que eso se diera y ahora pues tenemos un conflicto más abierto. El tema es el asunto nuclear. Que Irán, que tiene los minerales, los recursos naturales o minerales para poder desarrollar sus armas nucleares, que estaban adelantados en ese proceso. La pregunta es ¿cuán adelantado realmente estaba Irán? O sea, ¿por qué Israel siente que ahora era el momento de hacer este ataque? Sí, ya Israel tenía inteligencia y la había compartido con los Estados Unidos de que Irán estaba enriqueciendo uranio a un nivel superior al 60%. ¿Qué significa eso? O sea, Sí, básicamente el uranio natural, que se encuentra, ¿verdad? En su estado normal, tiene 0.7% de un isótopo de uranio que se llama uranio 235. Ese isótopo es un isótopo pues inestable, que es el que se usa para las armas nucleares. Para efectos de reactores nucleares civiles, el uranio, ese isótopo se concentra hasta un 3.7%. Y eso es suficiente para llevar a cabo reacciones nucleares para generar energía. Para generar una bomba nuclear, el uranio tiene que estar lo que le llaman enriquecido, que es que tiene una concentración del isótopo de 90%. Así que Irán ha estado llevando a cabo actividades ya por los últimos 15 años para enriquecer el uranio. Se supone que no lo enriqueciera más del 3.7%, que era lo que había acordado, ¿verdad?, con la administración de Obama y países europeos en el 2015. Pero ellos han estado llevándolo al 60%. Hace 2 meses hubo un reporte de la Agencia de Energía Internacional que había indicado que Irán estaba enriqueciendo sobre el 60% y la inteligencia que tenía el gobierno de Israel era que ya estaban ya moviéndose al 90% necesario para un arma nuclear. Ok. Hay movimientos para tratar de evitar que la guerra continúe. Perdón, sí, para tratar de evitar, ¿verdad? O que lo que le llaman un de-escalation, que es que baje, no sé, ¿verdad? Israel con la intención de seguir bombardeando, Irán con las ganas de responderle a Israel. E incluso el Wall Street Journal, no sé si lo tenemos ahí, el Wall Street Journal reportó
que Irán estaba, a ver si lo tengo aquí un momento, pero estoy buscándolo, que Irán estaba haciendo señas de que quería que Israel bajara y que Estados Unidos no se involucrara. El presidente Trump, no sé si... a ver. Bueno, mira, ok. ¿Eso está ponchado? Ok. Este reportaje, esto es un análisis que hace Gary O'Donoghue y bien importante, donde habla de lo que está pasando en el G7. ¿Puedes explicar un poco qué dice él ahí? Bueno, básicamente el G7 se está reuniendo en Canadá esta semana y una de las cosas que estaban discutiendo los líderes del G7, que son las naciones industrializadas occidentales, era tratar de sacar un tipo de comunicado con un consenso donde se le exhortara a las partes, tanto Israel como Irán, a que descalaran el conflicto. Pero una de las cosas que están señalándose es que el presidente Trump pues, no ha indicado que no va a firmar ese comunicado. Y entonces pues están tratando todavía de ver qué consenso pueden encontrar para ver si pueden hacer un comunicado. Vamos a poner el video de Trump, donde sale Trump hablando con el primer ministro de Canadá, porque ahí un poco habla de lo que Javi está diciendo, que es el tema de cuál sería la reacción del presidente Trump a todo esto del tema del G7. Have you heard any signals or seen any messages from intermediaries that Iran wishes to de-escalate the conflict? Yeah, What have you heard? What have you heard from the Iranians? they'd like to talk, but they should have done that before. I had 60 days, and they had 60 days, and on the 61st day, I said, we don't have a deal. They have to make a deal, and it's painful for both parties, but I'd say Iran is not winning this war, and they should talk, and they should talk immediately before it's too late. Ok. Dos cosas importantes. Ahí. Primero, que en efecto están confirmando que Irán ha hecho acercamientos con Estados Unidos para pedir que Israel le baje. Eso uno. Y dos, Trump habla de los 60 días. Esto él lo viene mencionando, que él le había dado 60 días para que negociaran y que el día 61 ocurrió el ataque. Eso sugiere que Estados Unidos estaba al tanto de lo que estaba haciendo Israel. Explica un momento rápido qué es eso de los 60 días y entonces vamos a los pedidos de Irán con Estados Unidos y qué es la complejidad de que aunque Estados Unidos no está metido ahora mismo, pero posiblemente entre. Vamos a ver. Sí, como sabemos, a principios de año hubo una serie de reuniones entre el primer ministro Netanyahu de Israel y el presidente Trump, donde discutieron, entre otras cosas, el asunto de Irán. Israel, como lo habíamos mencionado antes, había compartido inteligencia con el gobierno de los Estados Unidos de que Irán estaba a punto de llegar a un punto donde podían tener una bomba o probar una bomba nuclear. Y pues discutieron con los Estados Unidos la posibilidad de tomar acción militar. El presidente Trump le solicitó a Netanyahu que le diera un término, ¿verdad? Que le diera un tiempo para ver si podía negociar con el gobierno de Irán. Como sabemos, pues parte de la estrategia del presidente Trump y parte de su política internacional es tratar de llegar a acuerdos. Sí, evitar la guerra. Él se quiere presentar, ¿verdad?, como un presidente que no va a entrar en guerras innecesarias, que va a usar su habilidades de negociación para resolver conflictos. Y pues habló ¿verdad? Llegó a un acuerdo con el gobierno de Israel para que se diera un término de 60 días para llevar a cabo esas negociaciones. Lamentablemente, pues el gobierno de Irán, pues a pesar de que ha participado de esas conversaciones, pues ya había indicado en los últimos días que ellos no iban bajo ningún acuerdo, ellos no iban a parar de enriquecer uranio, que es una de las condiciones que Trump había dicho que el gobierno de Irán no puede tener ninguna capacidad para enriquecer ni producir uranio, ¿verdad? Que se puede usar por un arma nuclear. Así que el time frame que se habló para eso era 60 días. Eso fue en el mes de abril. Pues los 60 días se cumplieron la semana pasada y eso es lo que el presidente Trump está haciendo Ok, pero entonces se habla públicamente de que los ataques de Israel a Irán venían planificándose hace por lo menos como un año y medio, en los cuales ellos tenían espías que se habían insertado dentro del régimen iraní y que esto lo fueron, digamos... La planificación fue extensa.
¿cómo es que Israel tiene la capacidad de insertarse a esa manera, dentro, ¿verdad? Tan y tan cercano hasta la Ayatollah? E incluso hay reportes que dicen que Israel podía haber fusilado a la Ayatollah y que Estados Unidos dijo que no. O sea, yo lo que digo es, en términos de tácticas de guerra, Israel realmente está mucho más avanzado que Irán en términos de lo que es esa estrategia y cómo la pueden llevar a cabo. Sí, no, Israel es mucho, está mucho más avanzado militarmente que Irán. Y en cuestiones de inteligencia, pues se conoce que la Mossad es la agencia de inteligencia que más experiencia tiene en el mundo, incluso más que la CIA. Y particularmente en Irán, Israel ha desarrollado una red de inteligencia por los últimos 40 años que llega hasta los niveles más altos del gobierno, que ni siquiera la CIA tiene esos recursos, esa capacidad. Uh-huh. De hecho, Israel le suple inteligencia a la CIA, sí. Inteligencia que la CIA no puede adquirir. Uh-huh. Así que esa inteligencia que Israel tenía, pues ha permitido, ¿verdad?, que ellos puedan tomar a cabo estas acciones. Y en todo momento, eso sí, Israel siempre en todo momento ha compartido inteligencia y ha coordinado con los Estados Unidos. En ocasiones pasadas hubo ataques ¿verdad?, o operativos que no se dieron a cabo porque el gobierno de los Estados Unidos no estuvo de acuerdo. Pero la pregunta que todo el mundo se hace es, o lo que yo creo que está en la discusión, ¿Estados Unidos va o no va a entrar a esto eventualmente? Porque obviamente están diciendo ellos, no, queremos la paz, no queremos que sigan con este conflicto. ¿Viste lo que dijo Trump ahora? Trump básicamente lo que le está diciendo es, debieron haberse sentado a hablar hace tiempo. Sí. Y él dice, todavía yo creo que se deben sentar. Sí. Pero, mientras eso está pasando, Putin da una orden de evacuación de los rusos que están en Irán. Quizás está previendo que esto no va a parar, por un lado. Por otro lado, Trump envía cerca de 26, 27 aviones de guerra a todo el área. Pareciera que Estados Unidos se está preparando para entrar. O sea, ¿cómo tú lo ves desde el punto de vista inminente? ¿Qué va a ocurrir o qué puede ocurrir? Y sé que tenemos un artículo que vamos a discutirlo, pero dame tu opinión y después vamos al artículo. Sí, es importante tener en cuenta y Trump lo ha dicho él personalmente, que él sabía la fecha de estos ataques. Él sabía que esto iba a suceder, incluso la semana pasada, él lo advirtió el día antes, y evacuó personal de la embajada de Estados Unidos en Bagdad, en Irak, anticipando que podía haber algún tipo de respuesta por parte de Irán. Así que Estados Unidos sabe que esto iba a suceder. Estados Unidos tomó acción para tratar de llegar a una negociación con Irán. Yo creo que Trump lo que está dejando saber es que ¿verdad? El tiempo de Irán para negociar se le acabó. Pero les está manteniendo la puerta abierta en caso de que si ellos pues básicamente levantan las manos y quieren volver a la mesa de negociación, pero obviamente bajo unos términos que posiblemente no van a ser aceptables para Irán, porque ya Trump les dijo... Pero ¿qué sería aceptable para Irán ahora mismo? Perdóname, ¿por qué Irán no aceptaría si se sabe ya que Irán de alguna manera está... Yo no quiero decir que está diezmado, porque no creo que esté diezmado, pero evidentemente está herido, claro, por las bajas que han tenido y quizás la reacción, que aunque es una reacción inmediata, pero no necesariamente tan estratégica como la de Israel. Sí, obviamente lo que Trump está planteando en su acuerdo es que Irán desmantele totalmente su programa nuclear. Eso pues obviamente pues para el régimen de Irán pues era algo inaceptable, porque también pues sufre un daño a su prestigio y al poder que ellos pues proyectan, ¿verdad?, con relación a su propia población. Tienen que recordar que la población de Irán pues ha intentado sublevarse contra el gobierno de Irán en varias ocasiones en los últimos años, y el gobierno de Irán pues tiene que mantener el control de esa población y parte es proyectar, ¿verdad?, el poderío que tienen. Así que eso antes no era aceptable para ellos. Ahora, pues, ellos a lo mejor es algo que podrían considerar, pero al mismo tiempo no es el momento tampoco de ellos de proyectarse como que tienen esa debilidad. Así que yo creo que el gobierno de Irán, aun si quisiera negociar con los Estados Unidos, no va a poder dar lo que los Estados Unidos va a exigir. Mira, ok. Vamos ahora a enseñar un artículo del Economic Times. Que lo que hemos hecho es que lo hemos tratado como que de sacar en
en foto para poder discutirlo. Pero este artículo está súper interesante. Tú lo trajiste al programa hoy, a esta discusión, porque tú mencionas algo sobre, que dice este artículo sobre el Fordo Paradox, o la paradoja de Fordo. Que vamos a ver si lo podemos ver ahora en el artículo. Este es el artículo. Dice, buried deep and built to last. Iran's Fordo nuclear site in the mountains poses a colossal challenge for Israel. Vamos a explicarle a la gente qué es lo que es el site nuclear en Fordo, por qué para Israel es un problema y entonces qué es lo que traería esto. Acá dice, voy a leer el primer párrafo de la nota, que de nuevo, el que lo quiera ver, esto está en el Economic Times. Dice, Israel has carried out major airstrikes on Iran in the past few days. This destroyed important buildings and killed parts of Iran's military leadership. At least 14 nuclear scientists from Iran have been killed in this mission. Reports say the operation is called Rising Lion. Ok. Matan 14 científicos que están trabajando con el arma nuclear. Destruyen importantes edificios que tienen que ver con el tema militar. Matan al liderato militar. ¿Por qué este lugar en Fordo sigue siendo importante? Sí, Israel obviamente está siguiendo una estrategia que le funcionó muy bien con Hezbollah, que fue inicialmente decapitar el liderato, ¿verdad? El liderato militar y en el caso de Irán, pues el liderato también científico para tratar de crear, ¿verdad? Un daño tangible al programa nuclear. Eso lo lograron en la primera etapa de bombardeo. Ellos destruyeron la facilidad que está en Natanz, que es una de las facilidades donde se enriquece uranio. Pero está otra facilidad en Fordo, donde también se enriquece uranio. Y esta facilidad tiene la particularidad de que está enterrada en una montaña. Yo creo que tenemos ahí la foto del artículo, que es donde habla de esto. Es la próxima, que comienza la parte del párrafo donde dice One big nuclear site is still mostly safe. Ahí está, ok. Sigue hablando y vamos a poner el artículo mientras tú lo vas explicando. Irán, desde hace 15 años, o más de 15 años, casi 20 años, comenzó a construir una facilidad en Fordo, bajo tierra, bien profundo, anticipando que en un momento dado pues Israel podía atacar su programa nuclear. Esta facilidad está tan profunda que Israel no posee las armas necesarias para destruirla. Las únicas armas que hay, ¿verdad? Bombas que hay, que pueden llegar a esa profundidad son unas bombas de 30,000, que pesan 30,000 libras, que tiene la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, y que únicamente pueden, ¿verdad? Por su peso, pueden ser transportadas por bombarderos B-2, que quien único los tiene es el gobierno de los Estados Unidos. Así que eso significa que Israel, aún si desea, si quisiera, no puede destruir esta facilidad. No tiene la capacidad para destruirla. Y sin embargo, el artículo dice que expertos dicen que esa base que tú mencionaste de Fordo es el corazón realmente del programa nuclear de Irán. Correcto, porque ahí es donde se enriquece uranio a 60% y donde se estaba enriqueciendo uranio hasta 90%. Y porque es la más protegida de todas. Y básicamente dice que si Israel no logra atacar o no logra impactar Fordo, realmente el programa nuclear nunca se va a detener. Correcto. Israel puede destruir todas las otras facilidades, pero si no destruye la facilidad de Fordo, Irán va a mantener una capacidad para producir un artefacto nuclear que lo podría producir en pocas semanas porque ellos ya tienen suficiente material para ensamblar hasta 9 o 10 bombas. Entonces, ¿qué es lo que se llama lo que es el Fordo Paradox? Okay. O la paradoja de Fordo. Ok, sí, lo que el artículo plantea y la paradoja plantea es que aunque Israel tiene la intención de destruir todo el programa nuclear de Irán, no tiene los medios para hacerlo. Y Estados Unidos no necesariamente tiene esa intención, pero sí es quien tiene los medios para hacerlo. Y esto a lo que lleva es a lo que le llamamos el endgame, que a pesar de que Estados Unidos y Trump ha indicado que ellos quisieran pues tratar de negociar, ¿verdad?, una salida a esto, realmente no van a tener otra opción tarde o temprano que entrar al conflicto y destruir esta facilidad. Porque de otra manera, Irán se va a quedar con un arma nuclear.
Y eso no es aceptable para los Estados Unidos tampoco. Esa es lo que te iba a preguntar. Así que Estados Unidos está en una esquina. Pero ¿por qué Estados Unidos no va a tener el deseo de que Irán también deje de, ¿verdad?, continúe con los planes nucleares? Sí, bueno, no, Estados Unidos tiene el deseo de que Irán desmantele su programa nuclear. Lo que no tiene el deseo era de tomar acción militar. ¿Ves? Israel tenía esa intención. Sí, ya entiendo. Al Israel tomar la intención, pero no tener los medios de, como quien dice, acabar el trabajo, pues va a forzar a Estados Unidos, quien no tiene esa intención, pero es quien tiene los medios para hacerlo, a entrar y terminar el trabajo, que es básicamente destruir esta facilidad para que entonces Irán pues no se quede con ninguna capacidad de desarrollar armas nucleares. Bueno, entonces, esta paradoja de Ford lo que plantearía sería que mientras las cosas sigan como están, pues realmente Israel no va a poder detener el programa. Correcto. Quien único lo va a poder detener es Estados Unidos, y Estados Unidos al final del día no va a poder aceptar Irán con un arma nuclear, así que tarde o temprano yo entiendo que Estados Unidos va a tener que intervenir y va a tener que destruir esta facilidad. Si Estados Unidos interviniese, ¿quién tú crees que saldría en defensa de Irán? Yo creo que nadie. Irán, sus únicos aliados son mayores, son China y Rusia. No creo que China y Rusia vayan a intervenir contra los Estados Unidos. Así que si Estados Unidos entra, Irán la va a tener bien difícil. Sabes que todo el tiempo, o sea, cuando pasan estas cosas así a nivel, ¿verdad?, de la geopolítica, ocurren con estos conflictos y explotan de esta manera, y vemos que tocan elementos mundiales tan importantes. La gente rápido la especulación. Tercera Guerra Mundial. O sea, esto viene por ahí. ¿Cómo tú ves esto dentro del marco mundial? ¿Tú no crees que un conflicto como este pueda generar una guerra mayor de otros países? No lo creo. Irán, pues, aunque están tratando de desarrollar un arma nuclear, no la poseen. Y los países que poseen armas nucleares, que tienen algún tipo de relación con Irán, que son Rusia o China, no creo que esto es algo que toca los intereses particulares de ellos al nivel de que entrarían en un conflicto nuclear con los Estados Unidos. Porque no es un asunto existencial para ellos. Ok, una última pregunta. Para que aquí sabes que todos los puertorriqueños todo lo hacen de Puerto Rico a veces, y sale públicamente que estaba el hijo de Netanyahu en Dorado hace yo no sé cuánto tiempo. Sale que uno de los aviones sale de aquí de Puerto Rico, que va para allá. Puerto Rico, o sea, geopolíticamente hablando, o sea, la geopolítica, ¿qué impacto pudiera haber en esta región? Y vamos a expandir no solamente en Puerto Rico, ¿sabes?, en Estados Unidos. ¿Tú crees que algo de esto llegue acá a nuestra área? Yo diría que no. Más allá del impacto al precio del petróleo, que ya se está sintiendo en los mercados, realmente no creo que es algo que nos impacte directamente. Sabemos que Irán tiene una relación bastante estrecha con el gobierno de Venezuela, y podrían tener algún tipo de presencia en Venezuela, que eso significa que pueden llegar a Puerto Rico, a Estados Unidos. No lo veo muy probable. Así que realmente el impacto que puede haber en Puerto Rico debe ser limitado. Es interesante que en la región de América a este tema de Irán no se le había dado tanta importancia, pero Irán ha demostrado con el tiempo que tenía relación con los Kirchner en Argentina. Correcto. Tenía relación con Mujica en Uruguay. Tenía relación, no sé si en Centroamérica, no me acuerdo si por algo con el tema de China, cuando China se empezó a meter con Nicaragua, etcétera. Si Irán también estaba por allí, pero obviamente el tema de Venezuela. Correcto. Y quizás era algo que antes de Marco Rubio no se le estaba dando tanta atención. ¿Tú ahora crees que con Marco Rubio, por el tema de su relación con América Central, América del Sur, tú crees que quizás están mucho más enfocados en esa área? Yo creo que sí. Yo creo que Irán lleva mucho tiempo teniendo presencia en Sudamérica, en esos países que mencionaste, y particularmente con Venezuela. Era algo que se había advertido y que no se le había dado tanta importancia, pero sí. Yo creo que ahora con Marco Rubio, ¿verdad? Y parte de la política de Trump es evitar que actores tales como Irán o China
o Rusia, pues tengan, ¿verdad? Monten una presencia en América, porque sabemos que obviamente Estados Unidos siempre ha visto al continente de América como un área donde, una esfera que no van a permitir que otro actor entre. Tú sabes que el ataque terrorista en el centro Amía, en Argentina, fue por gente iraní. Hubo un ataque terrorista que se frustró en Uruguay cuando Mujica era presidente y Almagro que fue después el que dirigió la OEA hasta hace poquito, cuando Almagro era el ministro de Relaciones Exteriores. Y en aquel momento la relación con el gobierno de Irán y Uruguay era tan cercana que dejaron ir a los sospechosos. Y entonces, a través del tiempo, yo siempre me he preguntado, y no sé exactamente cuál es la contestación para esto, pero ¿cuál era el atractivo, no de Irán, sino de estos países de tener una relación con Irán? De Venezuela, obviamente porque Venezuela pues ha estado bastante aislado políticamente y pues tenían también unos intereses en común contra los Estados Unidos. En estos países como Uruguay o Argentina, más bien los gobiernos que habían en esos momentos, que eran gobiernos de izquierda, gobiernos que resentían la hegemonía de los Estados Unidos, yo no diría que eran afines ideológicamente, pero tenían algunos intereses en común. Venezuela es un poquito, la relación ha sido un poco más estrecha, porque pues obviamente pues Maduro y antes de él Chávez pues tenían una animosidad con los Estados Unidos mayor, pero en estos países pues no eran intereses en común, no creo que muy profundos, y ahora pues obviamente esos gobiernos no están, así que pues la penetración que podría tener Irán en un momento dado no la tiene. Yo diría que está más limitada Venezuela en estos momentos. Yo sé que en Argentina, obviamente con Milei básicamente ha hecho una guerra a todo lo que había internamente allí, pero interesante porque es precisamente en el caso del centro Amía, que era un centro judío en Argentina, o sea, que Irán hace el atentado terrorista que fue en los 90, que después de eso viene lo del caso del fiscal Nisman y ocurre todo lo que ocurrió después con los Kirchner. En verdad es fascinante cómo es que esto se ha ido dando y cómo quizás en los últimos años de Obama y también quizás Biden, yo no sé si quizás hasta incluso la primera administración de Trump, que no se le prestó tanto atención a esto. Y no es hasta que ahora, con un impacto más fuerte, como digo, aparte que Marco Rubio, pero también con el resurgimiento de la derecha en América Latina, de Milei, de Bukele, lo que estaba ocurriendo en otros países, es que entonces se comienza como que a tener mucha más conciencia de la pegada que estaba teniendo estos otros gobiernos en América, obviamente con la intención de estar más cerca de Estados Unidos. Claro. O sea, de eventualmente poder tratar de desestabilizar la región con algún ataque o algo, que eso es algo que nunca se ha logrado anteriormente. Claro. Sí, y en estos países, particularmente en Argentina, Uruguay, Chile, se da la circunstancia que hay unas comunidades grandes, tanto de judíos como de, ¿verdad?, gente del Medio Oriente. Sí. Así que en cierto sentido, pues esto era también un área donde ellos también expandían el conflicto que tienen en el Medio Oriente a través de esas comunidades que tenían allí. Bueno, Javi, mira, para acabar, ¿hay algún lugar, hay algún documental, hay un libro que tú pienses que sea bien, si alguien quiere saber mucho más de este tema, que deben buscar y donde se puedan empapar bien de todo lo que es este conflicto y lo que pudiera pasar? Hay muchos libros, pero yo diría que mayormente seguir las noticias que están sucediendo ahora mismo sería, yo creo que... ¿Y qué fuente tú utilizas normalmente para mantenerte? Porque si uno ve CNN, sí. CNN te dice... Sí, yo procuro no depender de una fuente en particular. Yo sí, pues obviamente leo pues mainstream, lo que le llaman el mainstream media, pues CNN, BBC. Pero es importante también seguir otras fuentes, como por ejemplo Fox. Leo muchas fuentes de Israel. Allá está el Jerusalem Post. Hay varios websites sobre eso. Y obviamente Wall Street Journal. Tiene también bastantes fuentes de información. Obviamente, la cuestión es que uno es que tiene que leer de distintos sitios y obviamente pues depurar, ¿verdad?, lo que está sucediendo. Javi, te agradezco un montón que hayas estado hoy con nosotros aquí. Nosotros a este tema, ¿verdad?, mientras siga evolucionando, queremos darle seguimiento
Te agradezco un montón que estés con nosotros. Muchas gracias. Bueno, y a usted le gusta lo que está viendo aquí, usted dele like, suscríbase, comente y lo comparte. Y nosotros lo que estamos buscando aquí es tratar de identificar realmente lo que hay detrás del conflicto, lo que está sucediendo real time ahora mismo. Aquí hoy en este capítulo hemos presentado cosas que están ahora mismo, las reacciones de tanto del presidente Trump como lo que ocurrió en Irán y lo que posiblemente pueda ocurrir con el tema de lo de la base nuclear que les mencionamos ahora, la de Fordow que está en Irán, y lo que esto pudiera representar para que Estados Unidos entre o no entre al conflicto. De nuevo, agradecido porque ustedes hayan visto este capítulo. Nos vemos en el próximo.